Buenos días, compañeros y compañeras parlamentarios, los que estamos aquí y los que están por vía telemática. También un saludo a los dos, ahora veo solo a una, pero a los dos europarlamentarios. Es importante que parte de los europarlamentarios navarros estén aquí para escuchar las demandas y las propuestas que tiene su comunidad, como es la socialista Adriana Maldonado y Fernando Barrena. Creo que es importante también para nuestro partido destacar que después de muchos años volvemos a tener a una europarlamentaria socialista que puede llevar nuestras propuestas, nuestros principios y nuestros valores también y los de nuestra comunidad a ese escenario europeo. Señora presidenta, aunque no lo parezca, cada vez que un representante o portavoz de Navarra Suma sale a este atril, creo que no fallo en mi pronóstico, que la mano de ellos, de Navarra Suma, sigue tendida, aunque parezca luego incomprensible cuando hacen las intervenciones que hacen en este atril. Pero bueno, dicho esto, me centraré en lo que hoy nos ocupa, que son las resoluciones europeas. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Nació en el año 50, alumbrada por personas que tenían una visión de conjunto, personas que comprendieron que unidos eran más fuertes y que juntos se podrían desarrollar económica y socialmente de una manera mejor. Es evidente que sus fundadores antepusieron el futuro de sus países al suyo personal y político. No miraron el presente inmediato, sino el futuro de sus conciudadanos. Compartían unos mismos ideales, una Europa pacífica, próspera y unida. Tras esa unión, la década de los 60 fue un buen momento para la economía, favorecido, entre otras cosas, porque los países de la Unión Europea dejaron de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acordaron ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que, de este modo, todo el mundo tuviese suficiente para comer. En la década de los 70, la política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumentó su influencia en los asuntos de la Unión Europea y en 1979 fue elegido por primera vez por sufragio universal. En esta década, ya entonces, la concienciación ecológica tenía su incidencia y se intensificaba la lucha contra la contaminación. La Unión Europea adoptó nuevas disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de quien contamina paga. Era el año 79. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea y que da así origen al mercado único europeo. En 1992 se produjo la reforma más importante de los tratados fundacionales con la firma en Maastricht del Tratado de la Unión Europea. Este tratado modificó ampliamente los tratados constitutivos de las comunidades europeas e introdujo 4 nuevos objetivos: asegurar el progreso económico y social equilibrado y sostenible, para lo que se estableció una unión económica y monetaria; reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de cada Estado miembro mediante la creación de una ciudadanía de la Unión. Esta nueva ciudadanía no se presenta como sustitutiva, sino como complementaria de la nacionalidad. Realizar una política exterior y de seguridad común y una política exterior de seguridad y defensa, y aumentar la cooperación política y judicial con el fin de lograr la plena y segura libertad de circulación de las personas en el territorio de la Unión.
Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. Eso era el año 92. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permitieron gradualmente al ciudadano europeo viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian y estudiaron en otros países con la ayuda de la Unión Europea. Los jóvenes adquirieron una visión diferente, conocieron otras culturas, otros lugares. Nacieron sentimientos y conceptos de tolerancia, sostenibilidad, ecología, digitalización, convivencia. Entendieron que el diferente les enriquecía, les ayudaba, compartían. La Unión Europea dio una visión a nuestros jóvenes de apertura, de derechos y libertades, de paz y del estado del bienestar. Eso era la Unión Europea. Durante mucho tiempo, Europa, la vieja Europa, se fue fortaleciendo, fue sumando, fue ganando sensación de pertenencia, de complicidades compartidas, con sus carencias, sus dificultades y sus diferencias. Los recursos europeos para nuestro país fueron sinónimo de progreso, de apertura, de cohesión y de desarrollo económico y social. Durante mucho tiempo, guste más o guste menos, la vieja Europa y la nueva Europa nos han dado a nuestro país, a España, mucho. Nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, es profundamente europeísta. Luchó por reintegrar a nuestro país en el año 86 en la Unión Europea y lucha porque los fondos europeos para la recuperación en esta crisis mundial vengan también a nuestro país y sea desde Europa desde donde se proteja a la ciudadanía y se reactive la economía. Pero esa sensación y visión de Europa cambió, se fue diluyendo poco a poco. En la crisis del 2008 no respondió como sus conciudadanos esperaban. No ayudó a las personas, sino a los bancos. No ayudó a los Estados. Se abandonó la solidaridad, el compromiso social y vinieron los hombres de negro. Los populismos crecieron, la unión se debilitó y volvieron discursos de una unión débil, inconcreta, con falta de compromiso social y económico de algunos de sus miembros. Esa ni fue ni es la Unión Europea que queremos. Desde el pasado 13 de marzo, la Unión Europea ha tenido que enfrentarse al COVID-19, un problema que afecta a todo el continente de la misma manera. Para combatirlo, se empezó a trabajar de otra manera. Se trabajó desde ese mismo día para poner en marcha medidas que reforzaran a los países y ayudasen a combatir la pandemia con otras formas, con otras prioridades. Desde el primer momento, los líderes europeos entendieron la importancia de combatir juntos la crisis sanitaria y económica que iba a producir esta pandemia. Lo que en la anterior crisis costó 2 años en empezar a tomar medidas, en este caso fue tan solo en mes y medio. Se propuso un importante plan de recuperación para Europa, mecanismo que ayudará a los países de la Unión Europea centrándose en los más afectados y necesitados. Cambiaron actores para que esta salida de la crisis en Europa fuera diferente. Otros no, pero evidentemente los nuevos, los que entendían que una Europa fuerte sacaría a los países miembros de esta situación, lograron convencer a los más escépticos. Se creó un plan de recuperación y resiliencia basado en 2 cuestiones fundamentales. El presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, que está dotado con 1,1 billones de euros, y el Next Generation Europe,
que contará con 750.000 millones de euros para conceder ayudas a los 27 países de la Unión entre el año 2021 y 2023. Cabe destacar, y lo he dicho, el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, que frente a la inacción y la falta de liderazgo de Rajoy en la crisis anterior, logró posicionar a España como un país relevante dentro de la esfera europea, capaz de tomar decisiones y de reaccionar cuando era necesario. Entendió rápidamente la importancia de Europa y sus recursos para salir de la crisis y que la recuperación era de todos, sin dejar a nadie atrás, o no era. Esto quedó demostrado cuando el pasado abril lanzó su propuesta para crear un fondo de hasta 1,5 billones de euros, financiando con deuda perpetua que podría estar vinculado a los presupuestos de la Unión Europea. Una propuesta pragmática, efectiva y asumible para todos los países, que se debatió en el Consejo de Europa y fue importante a la hora de elaborar un plan de recuperación y resiliencia. Por ello, el 8 de octubre, Pedro Sánchez anunció el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, totalmente en la línea de las exigencias de la Unión Europea, que suponía la movilización de 72.000 millones de euros para el periodo 2021 y 2023 de nuestro país, sin tener que devolverlo, a fondo perdido, y que está basado en cuatro ejes transversales: transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión territorial. En la última conferencia de presidentes, Pedro Sánchez ya anunció a las autonomías que tendrán la oportunidad de ejecutar directamente más del 50% de los proyectos, con más de 16.500 millones de euros ligados a iniciativas concretas, impulsando los proyectos ligados a la vivienda, a la educación, a las políticas sociales, a las políticas activas de empleo o al medio ambiente. Para la rehabilitación sostenible de vivienda, 4.500 millones de euros. Para proyectos medioambientales y de transición ecológica, 2.500 millones de euros. Para las políticas educativas de formación profesional y digitalización, 7.000 millones de euros. Para la economía de los cuidados, 2.000 millones de euros. Para la modernización digital de la Administración, 600 millones de euros. La crisis económica del 2008, primero, y la emergencia climática después, provocaron que en Navarra se intensificaran los debates sobre la necesidad de cambiar de modelo económico. Y durante este tiempo se trabajase y se buscase referentes internacionales para diseñar estrategias sectoriales propias, alineadas con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y con las directrices de la Unión Europea. Además, cada vez son más las voces a nivel europeo que reclaman la necesidad de vincular la lucha contra el COVID-19 y el cambio climático a través del Pacto Verde Europeo. Gracias a este trabajo podemos afirmar que el Plan Reactivar Navarra y los proyectos presentados por la Comunidad para el Plan de Recuperación están totalmente alineados con los objetivos europeos de sostenibilidad, digitalización, Pacto Verde y transición ecológica e innovación. 125 proyectos tras un diálogo permanente con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con las mancomunidades y con el sector empresarial y social, también con el político, y hoy cerramos ese círculo para seguir y continuar, como decía el documento, en continuo. Es un documento vivo y, por lo tanto, es en cada momento posible enriquecerlo. En la pasada conferencia de presidentes y presidentas autonómicos con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, contó la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta de Navarra, María Chivite. En ella, la presidenta de la Comisión declaró que los fondos europeos Next Generation constituyen una oportunidad clave
no solo para superar la situación de crisis originada por la pandemia, sino también para acelerar esas transformaciones de la economía foral que se consideran necesarias. No es baladí que yo hoy esté aquí nombrando tanto a Pedro Sánchez o a la presidenta Chivite. No es baladí, porque resulta que Mariano Rajoy ni estuvo, ni se le esperaba, ni en la Unión Europea, ni en las reuniones con los presidentes y presidentas autonómicas. Más de 14 domingos reunido el presidente del Gobierno de España para hacer una política común y coordinada en este país, con el conjunto de las comunidades autónomas y con los máximos organismos europeos. El Gobierno de Navarra entendió desde el principio la importancia y la necesidad de conformar proyectos que construyeran un futuro para nuestra tierra con propuestas vinculadas al desarrollo económico y social, a la cohesión territorial y al sostenimiento de nuestros servicios públicos. El Canal de Navarra, el Polo Digital, el Ebro Food Valley, la transformación digital, la sostenibilidad medioambiental y en la vivienda, la economía circular son algunas de las propuestas de nuestro Gobierno foral. Esta crisis ha vuelto a darnos una visión diferente, más cercana y más empática de la Unión Europea. Una Unión Europea unida, resiliente. Una Unión Europea que ha entendido que el sostenimiento de los servicios públicos, el fortalecimiento de nuestro tejido económico, una recuperación justa para que nadie quede atrás y una transformación ecológica y digital son los mimbres con los que sostiene la Unión Europea el presente para que haya futuro. La colaboración público-privada no está en cuestión, pero algunos quieren que la privada esté por delante de la pública y eso no se puede permitir. Navarra y su Gobierno también han entendido la oportunidad y la necesidad de estos fondos europeos. Por eso, hoy, más que nunca, necesitamos una unidad política, social y económica que nos haga salir juntos de esta situación y que nos permita tener un futuro donde las generaciones que vengan tengan, como mínimo, las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros. Presidenta, sin coordinación, cooperación y unidad, sin más y mejor Navarra, sin más y mejor España, sin más y mejor Unión Europea, no es que el presente no sea, sino que el futuro no será. Muchas gracias.